Hola, bendiciones a todos. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que llamó mucho la atención con la última clase, porque resulta que la clase pasada estábamos hablando de Faraón, estábamos hablando del todo el tema del endurecimiento de Faraón, porque Dios, las razones por las cuales Dios endurece a Faraón. Y en medio de ese tema vimos que Dios mismo constituye a Moisés como Dios sobre Faraón. Entonces, ese tema, y es lo que nos muestra la palabra y es lo que nos dice la palabra con claridad acerca de que Dios constituyó a Moisés como Dios sobre Faraón. Entonces, respecto a esto, es bien interesante traer el contexto hebreo, cómo lo entendían los hebreos de la época, el tema de la palabra Dios. Lo vamos a entender a lo largo de la Biblia porque de esa manera podremos entender ese texto que podría llegar a ser polémico y que está ahí en la Biblia y que necesitamos comprenderlo. Entonces vamos por un momento a Éxodo 7 para que revisemos cuál es el texto del que estamos hablando. Éxodo 7, versículo 1. Dice, Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano será tu profeta. Ahí es el texto del que les estoy hablando, que dice que Dios constituye a Moisés como Dios sobre Faraón. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale allí en Éxodo 7, versículo 1, donde dice Dios? Yo te he constituido Dios. ¿Cuál es la palabra que sale allí? La palabra que sale allí es la palabra Elohim, la palabra hebrea Elohim. Para los que no sepan cómo se escribe, por aquí se los voy a poner. Y esta palabra Elohim es la que se ha traducido como Dios, es dioses. Porque Dios en singular, la palabra Dios en singular en hebreo es Eloah o El. Pero la palabra plural para decir Dios es Elohim. Entonces, ¿por qué la palabra plural de Eloah, Elohim, se ha traducido no como dioses? No dice aquí, yo te he constituido como dioses para Faraón, sino que se ha traducido como Dios. Pues porque Elohim es también, aparte de ser el plural de Eloah, de Dios, es un plural majestático. Que denota a alguien que tiene suma autoridad sobre otras personas o sobre todos. En el caso del Dios verdadero, nosotros entendemos que Él es Elohim, no porque Él sea muchos dioses, sino porque Él es el Dios sobre todos. Entonces es un título majestático que se le da a Dios. Pero aparte de ese título majestático que se le da a Dios por ser el Dios sobre toda la tierra, por ser el Dios sobre toda la tierra, es un título que también se le da a otras personas. Este título Elohim se le pueden dar a personas que tienen suma autoridad sobre los demás, sobre otras personas. ¿Y para qué esta suma autoridad? ¿Cuál es el propósito de que estas personas a las que Dios constituye Elohim, así como Moisés, cuál es el propósito de esta suma autoridad que tienen? El propósito de esta suma autoridad es ejercer juicio, es ser juez.
Si ven que dista un poco y es un poco diferente la manera como nosotros vemos en nuestra cultura moderna la palabra Dios, porque nosotros vemos la palabra Dios ahora como un ser, válgame la redundancia, divino, que está allá como en otro planeta, en otro plano, en el cielo, una persona como que goza, que no tiene principio, que no tiene fin, de gran inmortalidad. Y sí, el Dios de dioses, el Dios de toda la tierra, el Elohim de Elohim, es así. Él está en un plano superior a nosotros, no tiene principio ni tiene fin, es justo, reina y gobierna sobre todos, es juez de todos, por eso es Elohim. Pero aquí vamos a entender por qué Moisés fue constituido Elohim sobre otras personas. Y es porque él, sobre Faraón exclusivamente, en ese momento. Y es porque Moisés tenía autoridad de parte de Dios para ejercer juicio sobre el pueblo de Egipto y sobre Faraón, que es lo que veníamos entendiendo la clase pasada. Dios le viene dando una cantidad de oportunidades a Egipto, les da beneficios, les da prosperidad, los salva de la muerte, les da favores, muestra su benevolencia, los rescata, los bendice a través del pueblo de Israel y ellos le pagan mal. Se endurecen contra el pueblo de Israel, los esclavizan para que no se cumpla la profecía, y entonces Dios envía a Moisés como el último momento de misericordia para Faraón. Sin embargo, Faraón se endurece en Éxodo 5 y luego vemos a Moisés regresando a la presencia de Faraón en Éxodo 7, donde Dios ya dice, final, no da más. Ya se acabó el tiempo de la misericordia y empieza el tiempo del juicio. Por eso ya Moisés no se presenta como la primera vez, sino en Éxodo 5, sino que esta segunda vez ya se presenta como Elohim, como Dios, porque tiene este contexto de juez. Entonces, es importante que cuando nosotros leamos estos textos, nosotros podamos entender la intención que tenía el autor para escribir esto. Vuelvo a decir, dista mucho de la cosmovisión que nosotros tenemos de la palabra Dios, porque, vuelvo a repetir, aunque el Dios de toda la tierra sí está en un plano superior a nosotros, sí juzga sobre absolutamente toda la humanidad, sí es inmortal porque no tiene principio y tampoco tiene fin, es eterno, es superior a todos nosotros, esta palabra Elohim, que se ha traducido como Dios, lo que denota tácitamente en la cultura hebrea es juez, juzgador, el que trae justicia y juicio. Acuérdense que la justicia es dar a cada uno su merecido conforme a la ley. Y el juicio es pagar al malo sus malas acciones. Entonces el Elohim trae justicia y trae juicio, y esa era la característica y la obligación que tenía Moisés en ese momento delante de Faraón para ejercer lo que tenía que hacer de parte de Dios. Entonces ahí podemos pensar a la única persona a la que Dios ha designado en la Biblia, o al menos en el Antiguo Testamento, como Elohim, como lo que se ha traducido como Dios, ha sido a Moisés, y la respuesta es no. No fue la única persona a la que se le constituyó como Elohim. Y esto lo vamos a ver. En todo el libro de los jueces. Los jueces de Israel eran los Elohim de Israel. ¿Cuál era la función del cargo que tenía el Elohim? Que era ser juez, justiciero, juzgador, ¿cierto?
Y lo vamos a ver en el libro de los jueces y en otros libros de la Biblia. Pero les voy a decir para que ustedes tengan en cuenta entonces de qué les estoy hablando, cuáles fueron algunos de los jueces sobre Israel. Jueces de Israel fueron, por ejemplo, Samuel que fue el último juez de Israel, Samson, Débora fue jueza de Israel también, Jefté, aún hasta Elí, el sacerdote que entrenó a Samuel antes de que él fuera juez de Israel, él también se constituye en sus funciones como sacerdote, porque los sacerdotes también tenían funciones de Elohim. Esa era una de las funciones de los sacerdotes y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Elí aún también fue constituido como Dios, como Elohim sobre Israel. Entonces les voy a explicar un poco quiénes fueron los Elohim de Israel antes de continuar. Los Elohim de Israel fueron los que gobernaron el pueblo en el tiempo en donde no habían reyes. Recuerden que Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel, porque eso fue lo que exigió el pueblo para tener, ellos querían rey. Entonces Samuel, guiado por Dios, unge al primer rey, que es Saúl, y entonces Samuel se constituye en el último juez, Elohim, sobre Israel. En el último Elohim, en el aspecto de gobierno del pueblo, porque ya el rey entraba a gobernar el pueblo, ya no lo iba a hacer el sacerdote, aunque el sacerdote también iba a seguir administrando justicia, y de hecho muchas veces los sacerdotes eran los que entrenaban a los reyes, porque era necesario que los reyes conocieran toda la ley para poder gobernar los aspectos civiles con justicia. Los sacerdotes seguían fungiendo como Elohim, pero en cuanto al gobierno, el último Elohim, juez que hubo en Israel, fue Samuel. Esto le puede parecer de primerazo un poco extraño, porque estamos familiarizados más con la palabra Dios, como se los dije al inicio, pero nos vamos a dar cuenta que si entendemos esta palabra Elohim de una manera más contextualizada, vamos a poder entender muchos otros textos. Entonces, se preguntará usted, aparte de ser juez y aparte de ser el que trae juicio y el que trae justicia, ¿cuáles eran como funciones más específicas que tenía un Elohim? Eso lo vamos a ver en Jueces 2. Versículo 10 al 19. Jueces 2 del 10 al 19 dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí nos está hablando de que después de que Josué pasa el Jordán, mete al pueblo a la tierra prometida, toda esta generación de Josué y todos ellos mueren, y se levanta una generación que dice aquí que no conocía a Yahweh. Entonces, esta palabra, esta expresión que se usa aquí es la misma que se usa con Faraón. Se levantó un faraón que no conocía a Yahweh, la que leímos en Éxodo 1. Se levantó un faraón que no conocía a Yahweh, pero no es que ellos no lo conocieran, no tenemos ni idea, Yahweh, ¿cuál Yahweh? No tenemos ni idea de quién nos metió en esta tierra, de quién nos hizo pasar el Jordán, de quién sustentó a nuestros antepasados 40 años en el desierto, de quién nos liberó de Egipto. Ellos tenían clarísimo quién era Yahweh, así como Faraón tenía clarísimo quién era Yahweh. El punto
Es que cuando aquí dice que no lo conocían, era porque se habían olvidado de quién era Yahweh. Podían saber como yo sé que Cristo murió por mis pecados, pero no conozco a Cristo porque no entiendo su personalidad, porque no entiendo su propósito, porque no entiendo su santidad. El propósito, la personalidad de Dios siempre va a estar marcada muy estrechamente con los mandamientos. No podríamos decir que Dios es santo, que Dios es justo, aun que Dios es eterno, porque el alma que pecare esta morirá. Aún no podríamos decir que Dios es eterno si Dios habitara en el pecado. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como la ley, que proviene de Dios, son toda la personalidad y los atributos de Dios, por la razón por la que sabemos que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que Él es perfecto, ¿cierto? La ley marca la personalidad y los atributos de Dios. Si yo me olvido de la ley de Dios, yo empiezo a desconocer completamente a Dios, ¿cierto? Entonces esto fue lo que le pasó también a esta generación, igual que Faraón. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Claro, se habían olvidado de la ley, hicieron lo malo delante de Dios, una cosa lleva a la otra. Dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ira a Yahweh, y dejaron a Yahweh, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de sus robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Es decir, ellos empiezan a desconocer a Yahweh, se olvidan de su ley, por ende empiezan a hacer lo malo delante de sus ojos porque se olvidan de su ley, no la reconocen, y por ende, válgame la redundancia, o sea, a consecuencia de eso, vienen las maldiciones de la ley de Deuteronomio 28. Cuando Yahweh los saca de Egipto, les dice: yo estoy haciendo un pacto con ustedes el día de hoy, me estoy comprometiendo con ustedes como un marido se compromete con su esposa, y ustedes, siendo mi esposa, metafóricamente, deben presentarse a mí sin mancha y sin arruga, deben ser una esposa fiel y no una esposa adúltera. Y yo les voy a hacer bien, y los mandamientos que yo les doy es para el propio bien de ustedes. Pero si ustedes se alejan de estos mandamientos, si empiezan a desconocerlos y a violentarlos y a quebrantarlos, ya no se les puede dar estas bendiciones que les he prometido por cumplir los mandamientos. Ya lo que va a venir son maldiciones, muchas maldiciones. Entonces, esto fue lo que sucedió. Dice que los enemigos los robaron. Dios les había dado una heredad, y por haberse alejado de los mandamientos, los enemigos los robaron, le hicieron una cosa, les hicieron otra, hasta los esclavizaron. Bueno, vaya a Deuteronomio 28 y se va a dar cuenta de que todo eso que sale ahí es lo que les está pasando a ellos en este momento. Dice, versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal. Y volvemos a decir, ¿por qué? Porque los atributos de Dios es su justicia. Dios no tiene favoritismos ni hace acepción de personas. Porque si un juez actúa con favoritismos, y no de manera neutral, sino de manera sesgada, eso es un pecado gravísimo. Y Dios, que es Elohim de toda la tierra, tiene que hacer un juicio justo. A ellos se les dio unas leyes y se les dio unas bendiciones y unas consecuencias. Si Dios no hace juicio justo, eso quiere decir que actúa con favoritismos. Ya hemos visto que Dios no actúa con favoritismos, y precisamente por eso la mano de Yahweh estaba para mal sobre ellos.
porque Dios es justo. Y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. O sea, en este momento ellos estaban viviendo lo mismo que estaban viviendo prácticamente en Egipto. Acuérdense que la razón por las cuales Yahweh los rescata de Egipto es que dicen que ellos estaban siendo esclavizados por Egipto y que clamaron a Dios en su gran aflicción, y Yahweh los escuchó y Yahweh los rescató. Pero luego de que Yahweh los escucha, los rescata, los limpia, los liberta y les entrega una tierra donde ellos son libres, ellos se vuelven a la esclavitud del pecado. Entonces parece que a veces que queremos las bendiciones de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Y no se puede tener una cosa sin la otra. No se puede tener las bendiciones sin cumplir la ley. No podemos exigirle a Dios que nos rescate, que nos limpie, que nos salve, que nos sane, que nos dé cosas buenas y nosotros seguir en nuestros pecados, porque Dios es justo, una cosa no va de la mano con otra. Ahí está tácitamente las bendiciones de la obediencia, pero también las maldiciones. Si nosotros deseamos las bendiciones que vienen de parte de la obediencia, después de que Dios, como hizo con Israel, después de que Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha entregado un lugar espacioso, si queremos las bendiciones, permanezcamos en obediencia. No esperemos que la bendición nos persiga cuando nosotros estamos infraccionando la ley, violando la ley, ¿no? Entonces, y tuvieron gran aflicción. Versículo 16. Y Yahweh levantó jueces que los libraran de la mano de los que los despojaban. Entonces ahí viene a cumplir funciones estas personas que Yahweh levantaba como Elohim. ¿Se acuerdan que en Egipto Yahweh levanta a Moisés como Elohim para librarlos de la mano de Faraón? Entonces Yahweh en su misericordia levanta Elohim aquí también, varias personas, ya no solamente una, sino una, y moría este y se levantaba otro, y así levanta varios Elohim con un propósito fehaciente. Y vamos a ver, dice versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Se apartaron ellos del camino de sus padres. ¿Cómo era el camino de sus padres? Sus padres obedecían los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba Elohim, les levantaba jueces, Yahweh estaba de parte del juez. Yahweh estaba con el Elohim. Y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, de aquel Elohim, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Entonces, respecto a este texto y respecto a otro que ahorita vamos a leer y a muchos otros, podemos inferir cuáles eran las funciones que tenía que hacer el Elohim, esta persona que Dios levantaba como Elohim. La primera función era interceder a Dios por Israel. Entonces, esos Elohim tenían que levantarse, así como lo hizo Moisés también en su momento, que lo estudiábamos hace unas semanas, que cuando Dios le dice a Moisés, le está dando la ley, y ellos allá abajo dicen, Moisés está demorando mucho, vamos a levantar un dios de oro, levantan su becerrito. Lo que Dios le dice a Moisés en ese momento es, los voy a destruir a todos, porque yo acabo de hacer un pacto con ellos, y ellos inmediatamente que yo hago el pacto con ellos, se van en pos de otros dioses y se levantan aún hasta un dios. O sea, como que no sabemos de qué dios echar mano, porque no hay ningún otro pueblo que nos preste sus dioses, entonces vamos a inventarnos uno. Entonces Dios dice, no, pues yo ya no puedo con este pueblo, los voy a exterminar a todos y voy a levantar de ti Moisés, que es el único que ha permanecido
en mis leyes una gran nación. Obviamente, pues aparte de Moisés habían otros, que era Josué, y habían otros. Pero esto es lo que Dios le dice a Moisés. Y Moisés, ¿qué es lo que hace como Elohim? Inmediatamente intercede delante de Dios por Israel, para que Dios no extermine a Israel. Después de esto, después de Dios intercede, después de este Elohim que Dios levanta, después de que él intercede delante de Dios por Israel, la siguiente función que tenía era exhortar al pueblo a la desobediencia. Listo, pecaron. El juicio va a venir por su pecado, pero Dios también es misericordioso, así que vuélvanse a Yahweh, que es lo que vemos aquí en Jueces, que es lo que hacían estas personas que Dios levantaba, estos Elohim que Dios levantaba, porque en el versículo 17 dice, Dios levantaba estos jueces, versículo 17, pero no los oyeron. No los oyeron para volverse a la obediencia. Ese era el propósito del juez. Habían hasta unos jueces que tampoco hacían bien su tarea. En un caso de ese juez, por ejemplo, Sansón, Elí y muchos otros que tampoco hacían su tarea. Precisamente por eso es que Dios provee para nosotros un Elohim justo, un Elohim perfecto, y es su propio Hijo. Pero esto vamos a hablar más adelante, porque también habían Elohim injustos, ¿no? ¿Cuál es el tercer propósito entonces de los Elohim? El tercer propósito es defender a Israel de la mano de sus enemigos. Una vez que Israel empezaba a volverse al Dios de sus antepasados, los Elohim venían a defenderlos de las manos de sus enemigos. ¿Y cuál era el otro propósito que también tenía el Elohim? Traer juicio y justicia, lo que ya estábamos viendo que es lo que hace, ya sea sobre los enemigos de Israel o sobre el que se levantara en rebelión en contra de Dios, porque los jueces estaban para administrar la justicia en el pueblo, entonces le traían los pleitos de la gente, las situaciones de la gente, y ellos tenían que juzgar. Ellos tenían que decir qué era lo mejor, qué era el mejor juicio conforme a la ley de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a seguir viendo este propósito que tenían los jueces en uno de los jueces más rectos, uno de ellos que Dios levantó en el tiempo de los jueces. En Samuel 7 lo vamos a leer. Samuel capítulo 7, versículo 3. Hasta el 17 vamos a leer, dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón se vuelven a Yahweh, ¿quién era juez? ¿Quién era Elohim? Samuel. ¿Cuál es el propósito de Elohim? Exhortar a la obediencia. Eso es lo que hacía un Elohim. Eso es lo que está haciendo Samuel. Sigamos leyendo. Si de todo corazón se vuelven a Samuel, quiten los dioses ajenos a Yahweh, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Yahweh y solo a él sirvan, y él los librará de la mano de los filisteos. Recuerden lo que acabamos de leer en Jueces. Ellos se fueron detrás de Baales, ellos se fueron detrás de Astarot. Allá están contando la historia de manera general, histórica, lo que pasó de manera histórica. Aquí lo están narrando de una manera más puntual, lo que pasó en el momento de Samuel. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Yahweh. Lo que pasa es que lo que dice el libro de los jueces era que después de ellos hacer eso,
sus hijos o años después volvían otra vez a adorarlos. Entonces se la pasaban así. Dios los levantaba, los libraba de los enemigos y ellos los dejaban, pero otra vez volvían a sus ídolos. Los dejaban y Dios los libraba de los enemigos y les daba prosperidad y ellos otra vez volvían a sus ídolos al cabo de un tiempo. Ese era el ir y venir de Israel, que es lo que nos resumen en Jueces. Aquí lo estamos viendo, vuelvo a repetir de manera puntual, con Samuel. Y Samuel dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré por ustedes a Yahweh. ¿Cuál era uno de los propósitos que tenía el Elohim delante del pueblo y delante de Dios? Interceder por el pueblo a Yahweh. Los exhorta a la obediencia, porque si no los exhorta a la obediencia, no los va a salvar del juicio. Pues el juicio, ¿por qué venía? Por la desobediencia. Si ellos continúan en su pecado, ¿qué es lo que va a venir irremisiblemente aunque Dios les levantara jueces? Pues el juicio. Entonces Él los exhorta a la obediencia y también intercede a Dios para que no los extermine, para que tenga el juicio, para que tenga misericordia, que fue lo que en su momento también hizo Moisés. Dice, y se reunieron, versículo 6, en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Yahweh, y ayunaron aquel día y dijeron allí. El ayuno siempre en la cultura hebrea es un símbolo de humillación del alma, de reconocimiento de pecado, ya saben ustedes que cuando uno tiene una tristeza muy grande, que no le dan ganas ni de comer, entonces ellos hacían estos ayunos como para decir, estamos dolidos y tristes profundamente por nuestro pecado, por la manera como te hemos afrentado. Y hacían estos tiempos de ayunos, que de hecho esa es una de las grandes connotaciones que también tiene la fiesta de las expiaciones, porque la fiesta de las expiaciones es un día de un gran ayuno, donde el pueblo se reunía a afligirse, a pedir misericordia a Dios, a clamar por el perdón, a clamar por el favor, mientras el sacerdote entraba en el lugar santísimo para que Dios mostrara su favor, y es de la manera en la que se hacía. Y dijeron allí, contra Yahweh hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Yahweh nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Cuáles eran una de las bendiciones de la obediencia? De las bendiciones de la ley. Deuteronomio 25, yo haré que sus enemigos huyan. 1 sacará a 1000 y 10 sacará a 100,000. Algo así dice la palabra, pero como una exageración, así como que yo voy a estar con ustedes. No importa si ustedes sean poquitos, yo soy el que voy a luchar por ustedes. Esa era una de las bendiciones de la obediencia. Cuando ellos se humillan delante de Dios y piden perdón, el Señor, como siempre lo hace, por eso es que yo soy tan enfática, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de hoy. Si nosotros clamamos a Dios y le decimos a Dios, perdona nuestro pecado, pero lo hacemos de manera genuina, el Señor nos responde. Y en respuesta a esta oración que nosotros hacemos y a este quebrantamiento genuino del alma, trae su misericordia y nos bendice y nos perdona. Seguimos leyendo. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh. Esto lo entendemos hoy como el sacrificio que el Hijo ha hecho por nosotros. Y clamó Samuel a Yahweh por Israel, y Yahweh le oyó. Sin derramamiento de sangre, Samuel no podía clamar a Dios, porque el alma que pecare ésta morirá. Se requiere que para que Dios escuche como juez justo
haya derramamiento de sangre. En la antigüedad era a través de los animales, hoy es a través de la sangre del Hijo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios a clamar por misericordia porque hemos pecado, nos tenemos que presentar con la sangre del Hijo para que Dios tenga misericordia y nos escuche. Por eso es necesario que nuestro clamor por perdón hacia Dios sea para apartarnos del pecado y no ser como Israel. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Yahweh tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Hasta el versículo 17. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Yahweh. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, es decir, que Yahweh había tenido misericordia de Israel, porque Israel había echado fuera a los ídolos y había escuchado la intercesión del Elohim Samuel. Dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de las manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó. ¿Cuál es el propósito del Elohim? Juzgar a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Él era el gobernante de Israel, el juez de máxima autoridad sobre Israel. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba. Era Elohim sobre Israel. Y edificó allí un altar a Yahweh. Entonces, ¿cuál es el propósito de los Elohim en la cultura hebrea? Interceder a Dios por Israel, exhortar a Israel a la obediencia, defender a Israel de la mano de sus enemigos y traer juicio sobre sus enemigos. Entonces, ahora, después de haber puesto esto claro, vamos a hablar acerca del Elohim de los Elohim, del Elohim que está sobre todos y sobre cada uno de los Elohim. Vamos a Salmos 95, versículo 3. Salmos 95, 3. Porque Yahweh es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Entonces ahí cuando uno le dice, uy, ¿cómo así? Es que hay otros dioses. Entonces podemos creer en otros dioses, solamente que mi Dios le gana a todos. ¿Cómo es eso? Si entendemos esta palabra dioses, que es la misma palabra Elohim, porque recuerden que la palabra Elohim, ¿qué es lo que traduce? Dioses. Pero ¿qué es lo que también traduce? Juez o jueces, ¿cierto? En su connotación original. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Yahweh es Elohim, Dios grande. No hay nadie más grande que Él. Él es rey grande. Él reina sobre los demás jueces. Él es juez sobre todos los jueces de la tierra. Él es la cabeza de todos, como vemos que se habla acerca de Cristo en el Apocalipsis, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es como, esto lo vamos a entender a profundidad luego, pero Dios es el único que tiene más autoridad sobre cualquiera en el mundo, ¿cierto? Y Él mismo le da autoridad a otras personas para que ejerzan juicio. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este texto.
En este salmo podemos ver que aunque Yahweh es Elohim de todo el universo, Él ha designado el juicio a hombres para que lo administren con su misma justicia. Como Yahweh es el Dios sobre todos los dioses, es Elohim sobre Elohim, entonces los Elohim que están por debajo de él tienen la obligación de juzgar y de hacer juicio y justicia conforme a la ley de Dios. Porque Yahweh juzga, hace juicio y justicia conforme a su ley. Y nada está por encima de Yahweh. Entonces, los Elohim que están por debajo de Yahweh, los jueces, deben juzgar conforme a esa justicia. Ahora, si no lo hacen, acarrearán juicio para ellos mismos. Esto lo vamos a ver, esta manera en la que los Elohim, que hacía también parte de los sacerdotes, como les contaba al principio, lo hacían. Vamos a leer 2 de Crónicas 19, 10 y 11. Dice así: en cualquier causa que viniera a ustedes de sus hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestarán que no pequen contra Yahweh, para que no venga ira sobre ustedes y sobre sus hermanos. Haciendo así, no pecarán. Y he aquí, el sacerdote Amarías será el que les presida en todo asunto de Yahweh. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de ustedes. Esfuércense pues para hacerlo, y Yahweh estará con el bueno. Entonces, en primer lugar, en el versículo 10, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver lo mismo que pasó en Éxodo 5, cuando Moisés se presenta delante de Faraón con Aarón y le dice: deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta. Y entonces Faraón le responde: ¿quién es Yahweh? Yo no conozco a ningún Yahweh. Entonces inmediatamente Moisés y Aarón les dice: si nosotros no hacemos esto de venir delante de ti a decirte esto, el Señor va a traer juicio sobre nosotros y van a venir pestes y van a venir plagas sobre nosotros. Le dice Moisés y Aarón a Faraón. Ellos les están diciendo esto a Faraón. Eso quiere decir que si Moisés y Aarón se hubieran rehusado a presentarse delante de Faraón para hacer lo que Dios les había mandado hacer, no solamente ellos se iban a exponer al mismo juicio que vino sobre Egipto, sino que también iban a exponer a todo el pueblo al juicio que iba a venir sobre Egipto. Y es por eso que cuando hoy nosotros nos abstenemos de hablar la palabra de Dios, los mandamientos que Dios nos ha dado para el pueblo, lo que estamos es acarreando juicio para nosotros mismos y para todos los que nos oyen. Porque si el que se levanta a hablar la palabra de Dios no es fiel en lo que en verdad dice la palabra de Dios, pues como le dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La palabra que ha salido de la boca de Dios, que es la que está consignada en la Biblia. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, cuando el Elohim administraba la justicia, es decir, la ley de Dios, al pueblo, estaba salvándose a sí mismo del juicio, pero también estaba salvando al pueblo, porque el pueblo tenía la oportunidad de escucharlo y arrepentirse. Y es lo que les está diciendo Dios a los Elohim aquí en el versículo 10. Dice: amonéstenlos, les amonestarán que no pequen contra Yahweh, para que no venga ira sobre ustedes y sobre sus hermanos. Haciendo así no pecarán. Y luego les está diciendo que Amarías es el que va a administrar toda la justicia en los aspectos religiosos, dice aquí en el asunto de Yahweh. Pero esto quiere decir en todos los aspectos religiosos. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá,
en todos los negocios del rey. Eso quiere decir que este Zebadías era el que iba a administrar justicia en todos los temas civiles, tanto como el sacerdote, el levita Amarías, así como el de Judá, Sebaías, fungían como Elohim en ese momento donde ya había rey, porque administraban juicio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los jueces, los Elohim, podían administrar juicio y justicia? Conforme a sus propios pensamientos, conforme a su parecer, conforme a lo que ellos querían, conforme a sus favoritismos. No, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay algo que yo quiero dejar muy en claro, y es que nosotros a veces pensamos que Dios tiene favoritismos, precisamente por esta mala interpretación que se le ha dado a Romanos 9, que ya lo estudiamos, pero que Dios tiene favoritismos con unas personas o con otras, y es que la ley hablaba de que el juez no podía tener favoritismo. El Elohim no podía tener favoritismo. El favoritismo se constituía en pecado y Dios no tiene favoritismos porque Él es Elohim sobre Elohim y Él es perfectamente justo. Miren lo que dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 2, versículo 9. Aún Santiago cita la ley y dice esto, Santiago 2:9, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. ¿Es un pecado tener favoritismos? Sí. ¿Dios tiene favoritismos? No, porque Dios es justo. ¿Listo? Eso quería dejarlo en claro. Entonces, conforme a que debían juzgar y traer juicio a los Elohim que Dios designaba, segunda de Crónicas, vamos ahí donde estamos, segunda de Crónicas 19, pero ahorita sí vamos al 15. Segunda de Crónicas 15. ¿Qué pasaba cuando Israel no tenía Elohim? Porque los Elohim tenían que juzgar a Israel con justo juicio, con el juicio de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba si Israel carecía de Elohim, de juez? Dice segunda de Crónicas 15, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. La palabra que aparece allí es Torah, la palabra hebrea Torah, sin instrucción, sin ley. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Sí ven cómo siempre era la dinámica de cómo Dios siempre ha sido tan misericordioso como con su pueblo desde antaño, con la humanidad? Cómo Dios siempre ha querido que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda, como las oportunidades y oportunidades y oportunidades que Dios le ha dado al ser humano, las ayudas, Dios mismo les ha dado Elohim, estos jueces que Dios levantaba para que Israel se volviera a Dios y en su amor por Israel los limpiaba, los rescataba. Podemos ver que Dios es el mismo ayer y es el mismo hoy. Lo que pasa es que nos ha hecho mucho daño todas estas doctrinas de hombres que nos dicen que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios perverso, era un Dios terrible, muy fuerte, nos gobernaba como con mucho juicio, y en este Nuevo Testamento pues Dios ya cambia. Eso vemos que no es así. Entonces, hay un mal ejemplo acerca de cómo no tenían que fungir los Elohim. ¿Y por qué quiero traer este ejemplo a la mesa? Porque nosotros ahora, como proclamadores de la palabra de Dios, nos convertimos en esos administradores delante de Dios de su palabra.
No podemos adulterar la palabra de Dios. Dios nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo y nos ha entregado su ley para que nosotros la administremos con justicia, para que Dios no halle palabra de mentira en nuestra boca cuando nosotros predicamos su ley, sino que llevemos al pueblo al arrepentimiento, como lo hacían los jueces en la antigüedad. Es por eso que es importante que nosotros no dejemos de un lado la justicia, sino que nos apeguemos a la justicia de Dios. Y para esto vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 al 35. Tenemos aquí un mal ejemplo. Y hay algo que siempre pasa con algunas personas. Hay personas que reciben y reciben promesas de parte de Dios y luego se vuelven al mundo, ¿no? Todos nosotros lo hemos visto. Recientemente hay como un cantante brasileño que se volvió muy famoso. La verdad yo nunca había escuchado de él, de pronto por el idioma, la verdad no sé. Pero este cantante muy famoso se crió desde pequeño, fue muy expuesto a las cámaras, a lo público, y era un niño cristiano y luego se volvió un adulto cristiano que cantaba para Dios, pero luego ya de adulto dice, yo no quiero esto, yo no quiero seguir fingiendo lo que yo soy homosexual y voy a seguir cantando o siendo cristiano, pero ahora voy a ser un cristiano abiertamente homosexual. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué pasó con todas esas promesas que Dios le hizo? Bueno, hay unos falsos profetas que se levantan haciendo falsas promesas, ¿no? Pero muchas veces Dios sí nos entrega a nosotros promesas puntuales. Porque el deseo del corazón de Dios siempre es hacerle bien a la humanidad, bendecir a la humanidad. La humanidad misma se busca su propia maldición. Y Dios mismo ha traído la cura para la maldición que la humanidad misma ha venido a traer sobre sí misma, y la humanidad sigue rechazando todos los esfuerzos de Dios por traer bendición sobre la humanidad. Pero la voluntad de Dios siempre es que nosotros seamos benditos, bendecidos. Y muchas veces nosotros mismos le damos, como veíamos hace 15 días, la espalda a la misericordia de Dios. Y por ende, lo que íbamos a acarrear como bendición termina siendo, nosotros terminamos acarreando una detestable maldición por causa de nuestra desobediencia. Y eso fue lo que le pasó a este Elohim que se llamaba Elí. 1 Samuel 2 del 30 al 35. Por tanto, Yahweh Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire qué promesa tan preciosa que Dios le había hecho a Elí. Pero Elí no fue fiel delante de Dios, y muchos de nosotros ya conocemos la historia. Los que no la conocen, pausen el video, léanse la historia completa y luego vuelven aquí conmigo. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando nosotros decimos, tú me estás entregando esta ley para que yo la administre, porque tú eres Elohim sobre mí, Dios sobre mí, tú eres mi Elohim, tú eres mi Dios, yo me sujeto a ti y tú me entregas tu ley, pero yo digo, no, esto no me gusta, esto ofende, esto me parece que es muy difícil de cumplir. A Elí le pareció una carga muy pesada para sus hijos y no administró la justicia de Dios, no lo honró por encima de sus hijos, sino que lo despreció al darle la espalda a su ley, lo desconoció, siendo un sacerdote. Y esta es la palabra que Dios trae a través de Samuel, el niño, el jovencito que él estaba formando como Elohim que iba a quedar sobre Israel.
Nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, ni en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Al que más se le da, más se le demanda. Este hombre tenía el conocimiento de la verdad, tenía la ley, la tenía que administrar para él, para su casa y para el pueblo. ¿Y qué hizo? Se hizo el, como decimos en Colombia, el de la vista gorda con sus hijos. No sé lo que ellos están haciendo, o les llamo ahí nada más la atención por encimita y me hago el de la vista gorda. Por hacerse el de la vista gorda, lo que leíamos ahorita en Segunda de Crónicas, acarreó pecado para él. Y su casa, a pesar de que tenía promesa de que andarían delante de Dios como sacerdotes a perpetuidad, Dios le arrebata la promesa. Y mire lo que dice en el versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Dios le arrebata esa promesa a Elí y se la entrega a uno que sea más competente. De manera profética lo podemos ver como Dios, por el pueblo de Leví no ser competente en el juicio, le arrebata la administración de la ley porque no permaneció en la ley de Dios, porque hizo que el pueblo se desenfrenara en pos de otras leyes que eran de hombres, porque no permaneció en las palabras de Moisés. Leví no permaneció en esas palabras. Dios le arrebata la ley a Leví y se la entrega con esta promesa que le está haciendo aquí a Elí, a un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la personalidad de Dios? ¿Cuáles son los caminos de Dios? La ley de Dios. Entonces se le arrebata el sacerdocio a Elí y se le entrega al Hijo. ¿Cómo nosotros podemos decir ahora que el Hijo nos dice que nosotros ya no tenemos que andar en la ley porque Él andó en la ley? Si Él hiciera tal y juzgara de esa manera, estaría haciendo lo mismo o parecido que hizo los levitas, que hicieron los levitas. La razón por la cual se les arrancó a ellos el sacerdocio fue que no fueron fieles al Elohim de todos, al Elohim del universo. No fueron fieles. Y por eso se le entrega a alguien que sea más competente, al Hijo de Dios. Entonces, pilas, Jesús nunca hace eso. Jesús siempre nos ministra para que nosotros actuemos en santidad todos los días de nuestra vida. E intercede delante de Dios, porque ese era un propósito de los Elohim, pero eso vamos a hablar ahorita, no me quiero adelantar. Los Elohim, entonces mire lo que le pasa a este Elohim por no hacer el juicio conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros no permanecemos en los mandamientos de Dios y hablamos a los demás conforme a los mandamientos de Dios y juzgamos las cosas de la vida conforme a los mandamientos de Dios, no vamos a permanecer delante de Dios como Elohim competente. Por eso, precisamente, es por eso que Jesús viene a nosotros para enseñarnos a hacer la voluntad del Elohim de Elohim, para que nosotros no terminemos como Elí, porque recuerden cuál es la sentencia que Dios le da a los Elohim que no hacen conforme a la voluntad de Dios. Ustedes van a pecar y se van a condenar ustedes y también van a hacer pecar al pueblo y van a condenar al pueblo. Eso no es lo que hace Jesús, ¿cierto? Porque Él vino a darnos vida y la vida está en el cumplimiento de la ley.
Entonces, vamos a Salmos 82. Bueno, en el Salmo 82 dice así, que este es un texto muy polémico que se entiende precisamente en este contexto. Dios está en la reunión de dioses. Dios está en la reunión de dioses. O sea, ¿cuántos dioses hay? La Biblia dice que hay otros dioses aparte de Dios. Entonces, ¿cuántas divinidades habrá? Que la Biblia misma nos muestra que hay otros dioses aparte de Dios. Cuando entendemos este texto, es un contexto, es hermoso porque podemos comprender perfectamente lo que la palabra nos está diciendo. Elohim, Dios, está en la reunión de los Elohim. Podríamos traducirlo como el juez de jueces está en la reunión de los jueces. ¿Sí ven lo que dice? En medio de los Elohim juzga. ¿De qué está hablando? De los jueces que han administrado la Torá, la ley. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano y hagan justicia al afligido y al menesteroso. Liberen al afligido y al necesitado. Líbrenlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo les dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Este texto es precisamente el texto que luego nos viene a citar Jesús, porque los Elohim están llamados a juzgar con el juicio que les ha dado el Elohim mayor. Y para esto vamos a ir a Juan 8. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Versículo 21. Juan capítulo 8, versículo 21, dice así. Resulta que a Jesús, ustedes vayan al principio de este capítulo, dice la mujer sorprendida en adulterio. Todos conocemos la historia de la mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? Lo que pasó, que Jesús la perdona y aparte de eso les dice a ellos, les dice, todo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Conocemos la historia, nadie tiró la piedra, ¿cierto? Entonces cuando ellos no tiran la piedra como clase religiosa, como dirigentes religiosos, ¿qué están aceptando? Que ellos, mostrándose muy santos delante del pueblo, mostrándose por encima del pueblo y poniéndoles cargas de hombres al pueblo que ni ellos podían cargar, no la ley, cargas de hombres, no cumplían la ley. Porque ellos están aceptando públicamente que ellos no tiran la piedra porque ellos están en sus pecados. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús en el versículo 21? Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué es lo que estábamos viendo en Salmos 28? Volvamos a Salmos 82, porque aquí Jesús está hablando de ese texto y más adelante lo vamos a ver. Él está citando ese texto. Salmos 82, versículo 7, pero morirán como cual. Yo les he dicho, ustedes son Elohim, ustedes son los que traen el juicio. Ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal y caerán como cualquier otro gobernante. ¿Sí ven lo que Jesús les está diciendo aquí en Juan 8? Juan 8, 21, porque
como ellos están reconociendo que ellos estaban en sus pecados, ellos eran la clase religiosa. Ellos eran los Elohim de la época de Jesús. Ellos tenían que administrar la justicia conforme a la palabra de Dios, pero ellos mismos le enseñaban al pueblo a pecar, haciendo mandamientos de hombres, y ellos mismos vivían en pecado. Y entonces Yeshua, Jesús, les dice: ustedes son los que juzgan, pero como no se quieren arrepentir, en su pecado van a morir. Aunque son Elohim, y aquí lo vamos a seguir viendo, con esto vamos a saltarnos un poco aquí al versículo 27. Dice: ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Juan 8:27. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que mi Padre me ha enseñado. Yo sí administro la justicia de manera, válgame la redundancia, justa. Yo soy un Elohim competente, lo que Dios le había dicho a Elí. Voy a levantarme para mí mismo un sacerdote que ministre delante de mí de día y de noche conforme a mi corazón. Ese era el Hijo, que esté delante, que sea mi ungido. Dice: yo no hablo por mi propia cuenta. Un Elohim no puede hablar por su propia cuenta. Y entonces sigue diciendo aquí: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Y qué es lo que leímos en el libro de Jueces? Que Dios, por su misericordia, les levantaba Elohim, y estaba con esos Elohim todos los días de su vida. Dios estuvo con Samuel todos los días de su vida. Dios estaba con Yeshua. Dice: el Elohim de Elohimes el Elohim de Elohim está conmigo, porque yo solamente administro lo que de la boca de Yahweh ha salido. Dice: mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Versículo 31. Ahí, cuando estaba diciendo eso, muchos creyeron en él. Versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los que habían creído y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. No somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, ellos acaban de hacer lo del tema de la mujer adúltera. No son capaces de ejercer juicio sobre la mujer adúltera porque todos estaban en sus pecados. Sin embargo, aquí empiezan a decir: ¿nosotros? ¿De qué nos vas a liberar? Nosotros no somos esclavos de nadie. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, ¿cuál es la función que hace un Elohim? Ir al pueblo y decirle: arrepiéntase, porque el juicio va a venir si no se arrepienten. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con estas personas. Y eso es lo que hace Jesús con usted y conmigo, no para que nosotros continuemos viviendo en nuestro pecado, por favor. Dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no están en sus planes aceptar mi palabra. Lo mismo que pasaba con Israel desde la antigüedad, y que eso lo veíamos en la clase pasada. Por eso finalmente vino el endurecimiento sobre Israel. Es que nunca viene el endurecimiento si es que no hay miles y millones de oportunidades de parte de Dios. Mire que ya desde Jueces nos viene diciendo: y Dios levantaba Elohim, pero Israel se volvía otra vez a Baal y a Astarot. Y Dios los levantaba otra vez por su misericordia y los liberaba de sus enemigos, y ellos otra vez volvían otra vez.
Y ese es como el proceso de Israel. Por eso finalmente Israel terminó siendo endurecido, lo mismo que Faraón, eso ya lo vimos. Versículo 38. Yo hablo de lo que he visto en presencia de mi Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Salmos 82. Está el Dios de toda la tierra juzgando delante de los dioses. Administren el juicio de Dios, porque si no van a perecer como unos simples mortales. Recuerden que los que permanecen en la palabra de Dios no morirán eternamente, sino que vivirán. Pero si no permanecemos en la palabra de Dios, moriremos como unos simples mortales. Nuestros padres Abraham replicaron, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Jesús está dando testimonio de que Abraham no vivía en pecado. Fue un hombre de fe porque le creyó a Dios tanto que dejó su pecado y vivió conforme al mandamiento de Dios. Es completamente... Vamos en contra de lo que aún el mismo testimonio que dio Jesús de Abraham al decir que simplemente por decir yo creo y ya, que eso fue lo que hizo Abraham, somos hijos de Abraham. Porque Abraham, ¿en qué fue lo que andó? Aquí Jesús nos está diciendo, las obras de ustedes son como las de su padre, versículo 41. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Bueno, entonces, así que nosotros en el tiempo de Jesús la clase religiosa fungía precisamente como Elohim. Pero entonces, en este momento, como ellos no hicieron la voluntad del Padre, como ellos se alejaron de la voluntad de Dios, y en este mismo enunciado Jesús se lo sigue y se lo sigue y se lo sigue diciendo porque es una larga conversación que él tiene con la clase religiosa y para esto lo vamos a seguir viendo porque en este momento Dios apenas estaba levantando a Jesús porque Jesús todavía no había muerto como Elohim sobre todos. Pero primero él tenía que traer a Israel y proclamarles arrepentimiento. Lo vamos a seguir viendo en Juan 10. Esto es la misma conversación que viene desde Juan 8. Vamos hasta Juan 10 a seguir viendo qué es lo que Jesús les dice. Versículo 33. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que ellos les están diciendo? Nosotros no tenemos pecados. ¿Qué le pasa? Ubícate, ¿cierto? Y viene Jesús diciéndoles eso mucho tiempo, versículo 33, lo quieren matar porque no quieren escucharlo. No te apedreamos, devolvámonos un poquito. Versículo 31, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Cuáles son las obras del Padre? ¿Cuáles son los caminos del Padre? ¿Cuál es la personalidad del Padre? La ley. Esas son las obras del Padre. Porque el Padre es justo. ¿Por cuáles de las obras justas del Padre me van a querer apedrear? Ellos eran los que administraban la justicia del Padre. Sin embargo, no lo querían escuchar. Versículo 33, no te apedreamos por ninguna de ellas. O sea, en este momento dan testimonio de que Jesús sí hablaba solamente la Torá, la ley. Dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Elohim, te haces pasar por Dios. Versículo 34, Jesús les responde, les digo que todo el tiempo Jesús les ha venido hablando de Salmos 82. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son Elohim? Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, qué tremendo, porque en este tiempo decimos que Jesús abolió algunas leyes del Antiguo Testamento, pero es que Jesús mismo está diciendo que la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿sí puede o no puede? Obviamente no.
¿cierto? Tenemos que ser Elohim, tenemos que fungir como fieles Elohim, ¿cierto? Dice, si llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, hoy ¿a quiénes ha venido la palabra? ¿A quiénes ha venido la predicación del Evangelio para salvación, redención, arrepentimiento y vida eterna? A nosotros. Y la escritura no puede ser quebrantada porque acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí mismo y envió al mundo, tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean, porque yo soy el Elohim que Dios ha mandado, que el Padre ha mandado. Yo tengo que administrar justicia solamente conforme a las palabras del Dios eterno, del Dios que es sobre todos. Si yo no administro la justicia conforme a mi Padre, ni piensen que soy Elohim, no me crean. Jesús mismo lo está diciendo. Y esto precisamente es para dar testimonio acerca de ahora nosotros a quién debemos escuchar y por qué Dios ha puesto al Hijo como Elohim sobre todos, y con esto vamos terminando. Dice, entonces, vamos a 1 Corintios 15, que es allí donde nosotros vamos a ver que Jesús es Dios sobre todas las cosas, menos sobre el Elohim, que es Elohim de todos. 1 Corintios 15, 27. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. ¿Al dominio de quién? Al dominio de Jesús. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo someterá a aquel que le sometió a todo para que Dios sea todo en todos. Entonces, en este momento, ¿quién es el que tiene la máxima autoridad, que es Elohim, que hace juicio sobre todos? El Hijo. Él tiene la máxima autoridad. ¿Y quién le dio este juicio al Hijo? El Padre. Lo mismo que hacía con los Elohim en la antigüedad. Es por eso que hay esta dificultad de las personas en entender cuál es la posición del Padre y cuál es la posición del Hijo, porque no se entiende el contexto hebreo de lo que quiere decir la palabra Elohim. Que si Jesús es Elohim, absolutamente Jesús es Elohim sobre todos, exceptuando al Padre, porque el Padre es el Elohim sobre todos. El Padre es el que le pide cuentas a Jesús, porque el Padre juzga sobre Jesús y Jesús administra la justicia conforme al Padre. Y por eso ha vencido a la muerte y ha juzgado sobre todos. Y juzgará hasta el día que Jesús vuelva a venir, hasta el día que empiece a reinar en su reinado milenial y el Señor termine de poner a sus enemigos por estrado a sus pies. Hasta ese momento, porque en ese momento, cuando ya Dios ponga a todos los enemigos de Jesús, porque Él administra la justicia, por estrado a sus pies, recuerden que ese era uno de los propósitos del Elohim, del juez, defender a Israel de la mano de sus enemigos y traer juicio sobre sus enemigos. Ese era uno de los propósitos de los Elohim, pues esa es la razón por la cual Jesús va a ser Elohim hasta que los enemigos sean completamente vencidos. Cuando los enemigos sean completamente vencidos, Jesús mismo le va a entregar otra vez toda la autoridad y todos seremos una unidad en Dios. En este momento también estamos llamados a hacer unidad a través de la palabra, y eso ya lo hemos visto. Y para los que no lo han visto, vayan a ver el video de Ejad. Bueno, con esto entonces cerramos el día de hoy el estudio acerca de Elohim, para que esté un poco más claro entonces por qué la clase pasada que estuvimos estudiando Éxodo 7, Moisés era Elohim sobre Faraón, y cuál en el contexto hebreo
es la manera propia de entender esta palabra para que podamos entender el resto de las connotaciones aún en nosotros mismos y aún en el Elohim que es sobre nosotros, el Mesías. Y nosotros también temamos para que administremos el juicio, que es la Biblia, la justicia, que es la ley de Dios, conforme a Dios siempre, sin irnos a la derecha ni a la izquierda, como Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si no, no te vas a salvar a ti mismo ni a los que te oyeren. ¿Listo? Bueno, muchas bendiciones. Shalom.